En este video vamos a continuar viendo el movimiento parabólico. Ya en un video anterior vimos el tiro horizontal y ahora vamos a ver el tiro parabólico. ¿En qué consiste este tiro parabólico? Pues es aquel en el que la velocidad inicial de un móvil forma un ángulo θ mayor de cero, un ángulo mayor de cero con la horizontal. Y entonces se forma una trayectoria así. Se lanza con una velocidad inicial, pero cuando tiene un ángulo, la trayectoria que describe es esto, una parábola. Y hemos dicho que la velocidad en cualquier punto de una trayectoria curvilínea es tangente a la curva. Esta es la velocidad real del cuerpo, pero que nosotros le íbamos a descomponer en su componente en X y su componente en Y. De aquí ya se puede dar cuenta que cuando yo descomponga esta velocidad en su componente en X, este movimiento será un movimiento rectilíneo uniforme de velocidad constante. Se va a mover para acá, constante en el eje de las X. Y en el eje de las Y es tomar una velocidad inicial hacia arriba. O sea, esto es un tiro vertical. De tal suerte que este movimiento va a estar constituido de dos movimientos independientes entre sí. Uno, tiro vertical, que ya conocemos. Va subiendo, llega a la altura máxima, su velocidad es cero, luego vuelve a caer. En fin, eso ya lo conocemos. Y velocidad constante, pues es esta. De tal suerte que en esta figura vamos a ver que cuando lancemos una velocidad con una velocidad inicial a un ángulo, lo que va a pasar es que lo podemos descomponer en sus componentes X y Y, y entonces en cualquier punto que vayamos aquí, yo voy a empezar a decir esto. Cuando esta partícula vaya aquí, yo diré ha recorrido una distancia X y una distancia Y. Pero fíjense, este punto me lo voy a traer para acá, al igual que esta velocidad inicial Y para acá. Y entonces aquí me voy a ir dando cuenta que eso es un tiro vertical, que este punto aquí lleva este. Que cuando vaya en este punto, su comportamiento sería idéntico al que tiene un tiro vertical que va aquí. Cuando este vaya aquí, en el tiro vertical irá aquí. Entonces, yo lo puedo tratar, esto lo traslado acá a un tiro vertical en Y. Y cuando llegue a su punto más alto, su velocidad es cero. Aquí está su velocidad es cero. Y empieza a caer. Empieza a caer, entonces me vengo a la fase de bajada. Empieza a caer. Cuando llegue aquí, ya viene aquí. Cuando venga aquí, ya viene aquí. Cuando venga aquí, ya viene aquí. Cuando llegue al suelo, pues ya llegó al suelo. Entonces, si se dan cuenta, yo voy a poder transportar la fase de subida, la pongo aquí. Cuando ya llegué al punto más alto y empieza a bajar, me vengo a la fase de bajada, me vengo a la fase de bajada, me vengo a la fase de bajada. Y entonces, esto es un movimiento combinado. Un tiro vertical en el eje y un movimiento de velocidad constante en el eje X. Y aquí, esta va a ser la distancia máxima que recorra horizontalmente. Y esta es la altura máxima que recorra verticalmente. Entonces son los conceptos que tenemos aquí. Vamos a ver qué más dice aquí. La velocidad inicial de disparo V0, entonces vamos a ver la simbología. La velocidad con que yo dispare le voy a llamar V0. Y la voy a descomponer en sus componentes X y Y, sus componentes rectangulares. Aquí estamos viendo y ya sabemos que la función seno está afectada, la función seno nos da a la componente en y el coseno a la componente en X. Dicho de otra manera, la velocidad inicial en Y es igual a la velocidad inicial de disparo por el seno del ángulo que tenga. La velocidad inicial en X es la velocidad inicial de disparo por el coseno del ángulo. Y esto lo podemos ver aquí en el triángulo. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. De ahí despejamos. Dice, por lo que para calcular una velocidad o altura en Y, se toma como un tiro vertical, con una velocidad inicial igual al valor que tenga V0Y, la de disparo por el seno del ángulo. Y para calcular la velocidad en X se toma el valor de V0X
Y se usa la forma v0x entre t, por ser velocidad constante en toda la trayectoria, para calcular cualquier distancia. Y además recuerden que la velocidad en x es constante. Entonces esta simbología de velocidad inicial en x igual a tanto, pues es la velocidad inicial, pero es la velocidad final también, y la velocidad intermedia en x no cambia la velocidad. Simplemente se le pone inicial porque la sacamos de aquí, de la velocidad inicial, y este es su componente. Pero este valor en x va a ser el mismo para toda la trayectoria. Entonces, en conclusión, lo que ya les había yo dicho, el recorrido de la trayectoria real de un móvil es una combinación de dos movimientos. Uno, un tiro vertical con una velocidad de lanzamiento igual a v0y en el eje de las y, obviamente, y un movimiento horizontal de velocidad constante igual a v0x en el eje de las x, obviamente. Y estos movimientos ya lo conocemos. Y aquí vuelvo a escribir que recuerden que para un tiempo determinado, el tiempo que tarda aquí, ese tiempo me sirve para calcular la distancia que ha recorrido en x, la distancia que ha recorrido en y. Entonces, no tenemos mayor problema. Pero nos dicen que también existen otras fórmulas que salen de estas mismas que ya conocemos, pero que son exclusivamente para ser utilizadas cuando queremos calcular el tiempo en la altura máxima o la altura máxima en sí. El tiempo de vuelo, o sea, el tiempo que tarda el móvil al ser lanzado y regresar al mismo nivel en que fue lanzado. Ese es el tiempo de vuelo. Y que obviamente me permite calcular la distancia horizontal máxima, que también se conoce como rango. Entonces, cuando estemos en este punto o en este, van a aparecer otras fórmulas en función nada más de esta, de la velocidad inicial, no de velocidad inicial en x ni en y, de la original y del ángulo. Y esas se sacan de las que tenemos aquí, de las que ya conocemos. Por ejemplo, aquí me dice que si esto yo lo voy a calcular de aquí al punto más alto, esto lo voy a trasladar aquí. Aquí la velocidad final es 0, la velocidad inicial, voy en la fase de subida, el signo es negativo. En la parte más alta la velocidad final es 0, sustituyo 0. La velocidad inicial en y la acabo de ver, que es v0 seno del ángulo. Entonces aquí pongo v0 menos g por t, despejo t, y t me dice el tiempo que tardas del ser lanzado al punto más alto, el tiempo es velocidad de disparo, v0, por el seno del ángulo, el ángulo de disparo, y dividido entre g. Y con eso ya obtuviste este tiempo. Y obviamente, aquí podemos sustituir ese tiempo en esta fórmula para que nos dé la altura máxima. Y aquí, pues les pido que ustedes lo vean porque los tienen en los apuntes. Y si tienen alguna duda en una sesión de Zoom, se las aclaro. ¿Por qué no lo quiero ir desglosando aquí? Porque el video se me va a hacer muy largo. Y entonces la altura máxima vamos a llegar, que es igual a la velocidad de disparo elevado al cuadrado, multiplicado por el seno del ángulo elevado al cuadrado, y todo eso dividido entre 2 veces la aceleración. Nomás necesito saber con qué velocidad se dispara y a qué ángulo, y puedo obtener la distancia máxima. Y el tiempo total de vuelo, que es este, por eso aquí le puse tiempo de vuelo, o sea, el tiempo que tarda en regresar al mismo nivel, va a ser 2 veces la velocidad inicial, seno del ángulo, y si se dan cuenta, esto es el doble del que habíamos visto aquí. Y esto es válido porque el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. ¿Cuánto vale este? Pues este vale el doble. Ya, eso es todo. Y la distancia máxima es velocidad inicial al cuadrado, seno de 2 veces el ángulo, dividido entre g. Y de esta ecuación se puede observar que el alcance máximo será cuando el valor del seno sea 1. Acuérdense que el seno, toda la función seno de 30, mejor dicho, si es 30, 40, 50, 90,
el seno va de 0 a 1. Si esto vale 0, esto se hace 0. Si esto se hace 1, es un valor máximo. Si se hace 0.5, es la mitad de lo de 1. Entonces, cuando este seno de 2 teta valga 1, este va a ser el valor máximo. Entonces me dice cuando esto sea 1. ¿Y cuándo va a ser 1? Pues cuando el seno sea de 90. O sea que 2 teta valga 90. Es decir, que teta solito valga 45. Eso quiere decir que cuando ustedes quieren alcanzar el rango mayor o la distancia horizontal máxima, deben de dispararlo a un ángulo de 45. Porque si lo disparan a 30, por ejemplo, va a ser esto y se va a venir para acá. Si lo disparan más de 45, va a ser esto, va a ser esto, va a ser, se va a subir más, pero va a caer por acá. Entonces, la distancia máxima se obtiene, o el rango máximo se obtiene cuando el disparo es de 45 grados. Y entonces vamos a resolver problemas, recordando entonces que esto yo lo voy a llevar aquí como un tiro vertical y en el eje de las Y un movimiento de velocidad constante. Ahí están mis fórmulas y como es movimiento de tiro vertical, recuerden que en caída libre nada más ponemos más, pero en tiro vertical ponemos más menos. Si vamos de subida es menos, si vamos de bajada es más. Eso ya lo hemos platicado. Y de estas 4 fórmulas se obtuvieron estas otras, pero estas recuerden que estas son exclusivas para este punto y para este punto. Para encontrar el tiempo en alcanzar la altura máxima, el tiempo de vuelo y la distancia máxima. Bueno, entonces vamos a ver aquí qué nos piden. Dice, a una pelota se le imprime una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Esa es la velocidad de disparo. A un ángulo de 58, ese es teta. ¿Cuáles son sus desplazamientos horizontal y vertical? ¿Y cuáles son sus velocidades horizontal y vertical después de 3 segundos? Si se acuerdan, en el tiro vertical, dije 3 segundos. Y yo les dije, 3 segundos, ¿vamos de subida, vamos de bajada o qué está pasando? Como no lo sabíamos, dijimos, pues vamos a calcular el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Por lo tanto, para analizarlo en Y, este punto yo lo traslado para acá, el de disparo. Y el punto velocidad final lo traslado para acá. Y entonces, de aquí a acá, en el eje Y se va a comportar igual como si subiera de aquí a acá. ¿Qué es lo único que pasa? Pues que se va a desplazar hacia acá, pero porque aquí tiene una velocidad en X que lo va moviendo para acá. Pero en Y tarda lo mismo de ir de aquí a aquí que de aquí a acá. Entonces, como yo ya sé el tiro vertical, pues mejor trabajo acá con tiro vertical. Y voy a calcular el tiempo que tarda de aquí a aquí a alcanzar el tiempo. ¿Qué tiempo alcanza la altura máxima? Y aquí entonces esta velocidad de 20 la descompongo en X y en Y aplicando las fórmulas que ya vimos. Velocidad en X, 20 metros por coseno del ángulo, 10.59. Componente en Y es la velocidad por el seno del ángulo, 16.96. Lo pongo aquí, lo pongo aquí. Entonces es como si yo hubiera lanzado hacia arriba con una velocidad de 16.96 en X. Y esta velocidad de 10.59 es la que me va a ocasionar que el cuerpo se mueva para acá. Eso es todo. Ahora, para saber si está en la fase de subida o de bajada, vamos a encontrar la altura en el punto más alto. De aquí a aquí. El tiempo, perdón, no la altura, el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima. Y eso, pues lo podríamos hacer, pero pues vamos a aprovechar que ya nos dijeron que es esto, el tiempo en alcanzar la altura máxima. La aplico, velocidad inicial por seno de teta, pero velocidad inicial por seno de teta es esto, igual a 16.96, pues ya la pongo, ya no repito el cálculo, dividido entre 9.8, esto me da 1.73. Eso quiere decir que de aquí a aquí dilató 1.73, y 1.73 son como 3 y fracción, entonces a los 3 segundos anda por aquí, ¿sí?
¿Cuánto sería el doble de 1.73? 3.46. O sea que aquí estaría 3.46. A 3 está antes de, ya está muy cerquita de llegar al piso. Aquí está. Entonces, yo digo, va de bajada ya. Y entonces digo, voy a analizar la bajada de aquí, velocidad inicial 0. Aquí quiero la velocidad final y quiero esta distancia. ¿Qué tiempo lleva de bajada? Pues aquí lo estamos poniendo. La diferencia de 3 segundos con 1.73. Si de aquí a aquí es 1.73 y de aquí 3, pues la diferencia es 3 menos 1.73 me da 1.27. Llega, va cayendo 1.27 segundos. Lleva cayendo 1.27 segundos. Y entonces yo ya me voy a mi caída libre. De aquí para acá voy a encontrar, ya sé que el tiempo es de 1.27. ¿Qué me piden encontrar? ¿Cuáles son sus desplazamientos? Me piden la velocidad. Bueno, la velocidad en X, te puedo decir que aquí es la misma, 10.59. Lo que no sé es cuánto tiene en X, no sé cuánto tiene en Y, etcétera. Eso es lo que vamos a calcular. Entonces nos vamos. Ya sabemos que estamos en este punto y lleva cayendo 1.27. Caída libre, desplazamiento horizontal. Velocidad en X, que es la misma, ya la teníamos aquí, 10.59, en todos los puntos es la misma, por el tiempo de 3 segundos. A ver aquí, ¿por qué no tuve que hacer la resta? Porque la X, en cualquier punto que esté, siempre va a ser la velocidad constante. Y además, en X no hay fase de subida, no hay fase de bajada. Simplemente son 3 segundos. Calculo 3 segundos y me dice que está a 31.8. De aquí a aquí ha recorrido 31.8 en X. Bien. Desplazamiento vertical. Aplico esta fórmula. Velocidad inicial en Y. Fíjense, cuando digo velocidad inicial, acuérdense que es esta. La que estoy despejando, 16.96. Pero aquí, por el tiempo... Ay, discúlpenme, no es cierto. Estoy diciendo una mentira. Estoy en desplazamiento vertical y estoy en caída libre. Velocidad inicial 0. Ok. 0, un medio de G por T al cuadrado. Dice Y es 7.9. Pero vamos a ver de dónde a dónde es 7.9. Pues de aquí a aquí. 7.9. Oye, pero ¿cuánto hay de aquí a aquí entonces? De aquí a acá. Bueno, pues voy a calcular la distancia máxima. Si encuentro esta distancia máxima, le resto esta y obtendré esta distancia. ¿A qué altura está del suelo? Y voy a aprovechar que para la altura máxima me dieron una fórmula. Aquí está. B0 al cuadrado, seno al cuadrado, seno del ángulo al cuadrado sobre 2G. 20 metros por segundo al cuadrado, seno de 58 al cuadrado, todo dividido entre 2 por 9.8. Lo metemos a la calculadora y me dice que la distancia es de Y igual a 14.67. Esta es la altura máxima, esta. Y yo calculé esta. Entonces la altura que está a nivel del suelo es la resta. Esta, si a esta yo le quito esta, me da esta distancia. Y máxima menos esta Y me va a dar la distancia al suelo. Entonces aquí ya la tengo. Y máxima menos la que tuve está a 6.77 metros. La velocidad horizontal pues es la misma por ser constante y la vertical es una caída libre. 0 más 9 por 1.27. Ahí está. Entonces, fíjense cómo en la Y sí vamos de fase de subida, que sí vamos de fase de bajada. Y en la X no, en la X me dicen, encuéntrame la velocidad a los 3 segundos, pues me meto a los 3 segundos. ¿Por qué directo? Porque la X no está influenciada ni por si va de subida o si va de bajada. La única que es influenciada, si es de subida o de bajada, es la Y. Bueno, sigamos haciendo algún otro problema, a ver si
nos va quedando más claro. Otra vez pongo mis fórmulas. Un proyectil es lanzado con una velocidad inicial de 40 metros por segundo en una dirección de 60 grados sobre la horizontal, o sea, un ángulo de 60 grados. Encontrar su posición es lo mismo que acabo de hacer, después de haber sido 5 segundos después de haber sido lanzado. Otra vez, pues, digo, pues necesito saber si va de subida o si va de bajada. Bueno, pues de aquí a aquí, voy a calcular el tiempo de aquí a aquí. Ah, pero mejor lo hago en un tiro vertical. Entonces, vengo de aquí a aquí. Este punto lo trasladé para acá. Estoy en la fase de subida. Y esta velocidad de 40 metros por segundo la descompongo en sus componentes en X y sus componentes en Y. Esta es la componente en Y, esta es la componente en X. Y estos son sus valores. En X es 40 por coseno de 60, me da 20 metros por segundo. Ahí está. En Y es 40 por el seno de 60, me da 34.64. Ahí está. Ahora sí, calculo, ya vi el tiempo, lo puedo hacer, y ya vi que esto, B0 seno de 30, pues es esto. B0 seno de 30 es 34.64 entre 9.8, me dice que es un tiempo de 3.53. Este tiempo de dónde a dónde es, de aquí a aquí. Entonces también es de aquí a aquí. 3.53. Entonces, cualquier tiempo mayor de 3.53, por ejemplo, 4, ya va de bajada. 4.5 ya va de bajada. Y aquí nos están pidiendo a los 5 segundos. Ah, pues ya va de bajada, ya está hasta acá. ¿Por qué? Porque el tiempo es 3.53, serían 7. 3.53 y 3.53 me daría 7 y feria. Entonces 5 ya está también próximo a llegar al piso. Está aquí. Y entonces voy a calcular otra vez. Estoy en caída libre. Ahora de aquí a aquí. ¿Qué tiempo lleva cayendo? Pues lo mismo que hace un rato, los 5 segundos, menos los 5 segundos que hay de aquí a acá, menos los que hay de aquí a aquí, que son 3.53. La diferencia entonces me hace ver que de aquí a acá va cayendo 1.47. Y el problema se resuelve exactamente igual. Velocidad en X, X, B, X por T. La velocidad en X es 20 metros por segundo por el tiempo de 5 segundos. Otra vez, en X no me afecta si va de subida o va de bajada. Eso no le afecta a X. Desplazamiento vertical. Acuérdense, estoy de aquí a acá. 1.47. De aquí a acá entonces tengo 10.58. Para saber la distancia de aquí a aquí, vuelvo a calcular la altura máxima y a esta le resto esto y voy a obtener esta distancia. Entonces obtengo aquí mi altura máxima con la misma fórmula, 61, menos lo que yo tenía, está a 50.64. ¿Qué velocidad tiene horizontalmente? La misma que tenía al principio, 20, porque en X es constante, no cambia. Y la velocidad vertical, pues otra vez, caída libre. Si aquí era 0, en este tiempo, ¿qué velocidad alcanzó? Ponemos 14.4. Y entonces nos vamos ahora a un problema donde se dan cuenta que ya no puse muchas cosas. Voy a ver por qué. Ya no puse pelotita, ya no puse aquí cosas, dice. Un proyectil se lanza a una velocidad inicial de 200 metros por segundo. Si se desea que den un blanco localizado al mismo nivel del punto de lanzamiento, pero a 2500 metros de separación, o sea, lo vamos a lanzar de aquí, y queremos que peguen el blanco al mismo nivel, o sea, que regrese al suelo aquí, pero después de haber recorrido 2500 metros, quiero que aquí llegue y pegue aquí. Calcular el ángulo con el que se debe ser lanzado y el tiempo que tarda en llegar al blanco, o sea, el tiempo de aquí a acá. Ah, caray, entonces aquí ya no puse nada de descomponer en X, descomponer en Y.
¿Por qué? Porque estoy trabajando en este punto. Y se acuerdan que les dije que si trabajaba en este punto y en este punto, estas fórmulas me podían servir. Entonces ya no voy a necesitar descomponer en X ni en Y ni irme, me voy a ir aquí. Y entonces digo, a ver qué datos me dan. Pues lo que me están diciendo es que esta es la distancia máxima, porque regresó al mismo nivel, ahí está. Entonces tengo este valor, tengo velocidad inicial, tengo gravedad, puedo despejar el ángulo. O el seno del ángulo y luego el ángulo. Entonces voy a aplicar esta fórmula, X máxima. Voy a despejar seno de 2θ. Acuérdense, este pasa multiplicando X máxima por G, X máxima por G. Y B, velocidad de disparo al cuadrado, está multiplicando, pasa dividiendo. Ahí está ya. Sustituyo, seno de 2θ, X máxima 2500 metros. Por G, 9.8 metros por segundo al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado 200 metros por segundo elevado al cuadrado. Seno de 2θ, hago toda esta operación y me dice que es 0.6125. Y entonces digo, bueno, 2θ es igual al arco cuyo seno es 0.6125. Veo en mi calculadora y me dicen que esto corresponde a un ángulo de 37.7. Entonces, 2θ es 37.7. Pero θ solito entonces es la mitad, 18.88. Y ya sé que esto se tuvo que haber lanzado con 18.88. Y luego ese era el ángulo que me decían, pues ahí está ya. El tiempo que tarda en llegar al blanco, pues es lo que llamamos tiempo de vuelo. Me vengo aquí, ¿dónde está? Este es el tiempo de vuelo, me la traigo para acá abajo. Tiempo de vuelo, 2 veces velocidad de disparo, seno del ángulo, ya conozco el ángulo. Entonces pongo 2 veces velocidad de disparo, 200 metros por segundo, seno de 18.88 entre G. Agarro y me dice el tiempo de vuelo es 13.2 segundos. Y con eso estamos terminando el tema de movimiento parabólico. Como vimos, tiro horizontal y ahora estamos viendo tiro parabólico. Bueno, en uno, movimiento de caída libre con velocidad constante en X y en este, movimiento de tiro vertical en Y y velocidad constante en X. Bien, entonces, pues algunos problemas de tarea, pues para ver si surgen algunas dudas y algunas sesiones de Zoom para tratar de aclararlas. Seguimos en contacto.